Vamos a comenzar con las ortesis para mano, para cerrar todo el capítulo ya de ortesis de miembro superior. En este caso vamos a empezar con las ortesis para la mano traumática. Cuando hablamos de mano traumática, estamos hablando de alguna mano que ha sufrido algún tipo de lesión por algún tipo de golpe o específicamente puede ser luego de un postoperatorio o también pueden ser ortesis aplicadas como auxiliares de tratamiento de rehabilitación. También existen otro tipo de ortesis que el trauma es una quemadura, por lo cual se coloca la mano en posición funcional para evitar cicatrices retráctiles, ya que la piel cuando se va sanando progresivamente tiende a crear adherencias y entonces se busca también un efecto de compresión sobre las zonas lesionadas. Las ortesis de aplicación inmediata son poco utilizadas, pero habría que tenerlas en cuenta. Existen dos grupos, entre ellas las quirúrgicas y las no quirúrgicas. Las quirúrgicas son de uso urgente, en las que hay lesiones de mano con suturas de tendones flexores, por ejemplo esta que tenemos acá, que ya vamos a profundizar más adelante, en la cual lo que se trata es de mantener una posición en la cual puedan hacer o mantener los tendones flexores un acortamiento de su longitud mientras están en proceso de regeneración, ¿sí? Después tenemos las no quirúrgicas que pueden indicarse en luxaciones luxaciones del carpo, perdón, o de los dedos, o en fracturas de muñeca, metacarpianos, y o dedos sin desviación. Y después tenemos las férulas de Kleinert y las de Stack. En este caso estas últimas son específicamente para dedos en la zona en las cuales nosotros queremos limitar la movilidad de las articulaciones interfalángicas. Las ortesis postoperatorias se realizan antes de la intervención quirúrgica, o sea, se toma el molde previamente y los materiales empleados son termoplásticos que se conforman o se arman de alta temperatura, o sea que se tiene que tomar un molde previamente y a partir de eso, con ese molde, realizar el modelado del termoplástico de alta temperatura. Las ortesis de auxiliares de tratamiento rehabilitador tienen como objeto movilizar las articulaciones que están afectadas en casos determinados, ¿sí? Que ya vamos a profundizar cuáles son algunas de ellas, y a través de sostenerlos, los elementos que se desean movilizar y con bandas elásticas, esto permite que puedan llegar a realizar posicionamiento en primera instancia y luego movilización. Pueden ser utilizadas después de una cirugía. Las ortesis de mano para quemaduras son de dos tipos. Unas de posición que afectan específicamente la zona quemada y evita el contacto de las superficies que han sido lesionadas entre sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mano, este es un tipo en el cual utilizamos para que no se toquen las zonas quemadas mientras están en proceso de cicatrización o por lo menos un proceso más avanzado. Entonces, de esta forma, ninguno de los elementos que han sido lesionados toma en contacto entre sí, porque si no pueden generarse adherencias. Después tenemos aquellas que son de compresión. Fíjense la característica de las de compresión, que son todas estas figuras en celeste.
tienen como finalidad oponerse a la hipertrofia de las partes blandas, porque una vez que se generó la quemadura, el tejido regenerado tiende a tomar una estructura o una dimensión mucho más grande que la anterior. Entonces son confeccionadas a medida. Es recomendable dejar libres los pulpejos de los dedos y pueden hacerse selectivas, ya sea de uno o de varios dedos. Específicamente, la liberación de los pulpejos de los dedos es para que estos no vayan perdiendo sensibilidad. La parte biomecánica de todas estas ortesis que hemos visto, que son las traumáticas, es que las fuerzas externas de las ortesis pueden aplicarse perpendicularmente al segmento a movilizar para mejorar y evitar que se produzcan lesiones innecesarias. O sea que lo que estamos haciendo es que a través de las fuerzas que de por sí genera el hecho de colocar una ortesis sobre cierta zona de la mano, estas hacen que permitan que no se produzcan lesiones extra a las lesiones que ya tenía la mano. El concepto de no tolerable indica que la intensidad de la presión y el tiempo aplicado son de una magnitud que produce una isquemia y generalmente produce dolor al paciente. Entonces, cuando se da una situación como esa, se tiene que reformar totalmente la ortesis hasta que le permita al paciente la comodidad. En ningún momento la compresión o las fuerzas externas que puede realizar tienen que hacer doler al paciente. Las ortesis de mano traumáticas pueden ser de inmovilización, o sea, que me dejen en una actitud pasiva a la mano sin ningún tipo de accionar, que no permitan ningún tipo de movimiento o solamente ciertos movimientos o topes. O se pueden clasificar también en las dinámicas que permiten la acción de ciertas fuerzas que ayuden a la movilidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que vemos aquí. Entonces tenemos estas, como pueden ver, que van a impedir el movimiento, que son las pasivas, que me limitan o dan topes de movimiento, y después tenemos las dinámicas que me permiten movimiento y acompañamiento y redirección de las extremidades de los dedos para que estos puedan movilizarse acorde a los ejes que nosotros queremos trabajar. Las férulas de inmovilización postoperatoria, cuando presentan algias postraumáticas, son específicamente utilizadas. O sea que estas, luego de un proceso quirúrgico, se utilizan para mantener posiciones adecuadas, lograr el reposo, disminuir la inflamación y de esa forma no duelen tanto. Las férulas que se utilizan para la movilidad se pueden utilizar para evitar también adherencias. El hecho de que la mano esté en movimiento crea en las articulaciones una disminución del proceso de adherencias a nivel articular, y eso es beneficioso para nuestro paciente. En las férulas de Kleiner se utilizan para los postoperatorios de suturas de flexores de para que puedan extender activamente el dedo mediante una fuerza elástica, ¿sí? Por ejemplo, estas que tenemos acá. Y las férulas rehabilitadoras se pueden aplicar cuando exista rigidez articular o falta de movimiento, ya sea férula de extensión activa o de flexión activa, como tienen acá. En este caso, estas, ¿sí?, mantienen en una leve flexión. ¿Y qué es lo que van a poder hacer activamente? Extender. Y de esa forma fortalecen el proceso de extensión. En este caso, están los dedos en posición neutra, lo que
se trata de vencer es la fuerza extensora, entonces lo lleva a flexión. Las observaciones de uso, las utilizaciones de los materiales plásticos de baja temperatura permiten que la construcción y colocación sea inmediata de la ortesis, o sea que si hay posibilidades de utilizar termoplásticos de baja temperatura es adecuado, aunque ya sabemos que el costo es bastante elevado. Es importante que indique el médico qué zonas deben quedar libres, sobre todo en el caso de las férulas para quemaduras. En las férulas pasivas, la posición anatómica no debe ser forzada, o sea, si el traumatismo me impide por las características mantener la posición anatómica o funcional, tenemos que tratar en todo caso corregir lo mejor que se pueda, pero sin llegar a un proceso que fuerce las estructuras. En las férulas dinámicas hay que presentar atención a la intensidad y la dirección de las fuerzas aplicadas para favorecer el movimiento o la corrección. En la corrección de las rigideces articulares hay que variar la dirección de la aplicación de las fuerzas en consonancia con la corrección progresiva. O sea que a medida que se va corrigiendo la posición, también se tiene que ir modificando el accionar de las fuerzas. Las fuerzas aplicadas han de estar proporcionadas al tiempo de aplicación de la ortesis. Si, por ejemplo, son aplicaciones cortas, puede ser una fuerza mayor, pero si son prolongadas, la fuerza tiene que ser progresiva para no generar una respuesta dolorosa. La aplicación de la ortesis postquirúrgica nunca debe tener carácter permanente, sino de uso temporal. O sea que específicamente es un condicionante para mantener la posición luego de la cirugía y no que ésta produzca retracciones. Una vez que ya se ha logrado la cicatrización de la zona quirúrgica, entonces ahí recién se lo va a poder quitar para verificar si esa zona está en condiciones, ¿sí? Y ha podido mantener la actitud o la postura funcional de la zona afectada.